obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Diga conmigo, se humilló. Y ahora diga, le exaltó. Ok, no sé, me imagino que usted concordará conmigo en que en la sociedad lo que es la humildad o la humillación es algo bien malentendido o incomprendido. Aquí entendemos bien el modelo del ego, el modelo del orgullo, pero cuando vamos a hablar acerca de una vida de humildad o de humillación, nos parece algo extraño, es más, nos parece algo indeseable, humillarse es algo vergonzoso, o nos parece, algo que no queremos hacer. Por ejemplo, jamás queremos ser quien reconoce el error en una discusión, ¿verdad? Estamos discutiendo y esperamos que sea el otro, es más, a veces hasta exigimos que sea el otro el que reconozca sus errores. Y nosotros, aunque seguramente también tenemos algún error, pues nos quedamos callados. Porque no nos gusta reconocer el error, no nos gusta la humillación, la encontramos dolorosa, la encontramos desagradable. No queremos ser quien pida perdón primero, al contrario, queremos que nos pidan perdón. Decimos o creemos que somos los únicos ofendidos en el asunto y esto no suele ser así. Ambas partes suelen ofender y estar ofendidas. Entonces cualquiera podría dar el primer paso para pedir el perdón, pero nosotros queremos ser a quienes se les venga a pedir perdón. No queremos pedir perdón porque eso es humillarse. Nosotros hablamos de nuestros atributos, de nuestras virtudes, nos encanta hablar del negocio que tenemos, nos gusta hablar de lo inteligente que es nuestro hijo, de cómo saca puros 20 en el colegio, o lo que alcanzaron, o lo que alcancé yo, o mis títulos, que yo trabajo en el CENIAD, o que trabajo por allá, qué sé yo, qué organismo será importante ahora. Pero nos encanta hablar y mencionar esas cosas, pero poco hablamos de nuestras limitaciones, poco hablamos de nuestras debilidades, poco reconocemos, bueno, eso no lo sé hacer bien, eso lo hace mejor fulano, etc. Esto no lo hacemos porque esto es humillarse. Esto es el modelo de humildad que Cristo nos manifestó aquí, por ejemplo, en Filipenses, y a nosotros lamentablemente nos desagrada. No nos gusta doblegarnos bajo la autoridad, esto también es humillación. Nosotros anhelamos ser el líder, anhelamos ser la autoridad, anhelamos ser quien tiene gente debajo para que ellos pues te hagan caso a ti, ellos se dobleguen a ti. Pero el modelo que nos dio Cristo fue de servicio, de ser los últimos para que Él nos pueda colocar como la primera, ¿verdad? Pero lamentablemente en la sociedad de hoy y aún en la iglesia, este modelo de humildad sigue siendo extraño. Sigue siendo para la mayoría desagradable, lo vemos poco, ¿ok? Ahora, esto no es casualidad, no es casualidad que la sociedad sea así, no es casualidad que esto se haya infiltrado en la iglesia, y es que nuestro adversario ha hecho un trabajo incesante desde el principio del tiempo para esconder de la humanidad el poder o el tesoro de la humillación. ¿Por qué? Fíjense que si nosotros pudiéramos, por ejemplo, describir a nuestro adversario con una palabra, con una sola palabra o un adjetivo, ¿cuál utilizaríamos para describir a nuestro adversario? Seguramente diríamos orgulloso, porque esa fue la razón por la que él cayó de la presencia del Señor, por su orgullo, ¿verdad? Entonces, si lo pudiéramos definir, diríamos orgulloso. Y si tú y yo pudiéramos describir a Jesús, a nuestro Señor, con un solo adjetivo, seguramente diríamos humilde, porque esa fue su vida en la tierra. Cuando tú lees los evangelios, tú lees Mateo, lees Juan, lo que salta a la vista es la humildad, el servicio de Jesús, ¿vio? Entonces, si esto es así, y si fue la humildad de Cristo y su humillación en la cruz lo que venció últimamente al reino de las tinieblas, ¿correcto? Porque fue lo que le llevó a ser levantado en la cruz, el humillarse, el despojarse, el volverse en forma de siervo y ser humilde hasta la cruz, obediente hasta la cruz. Esto fue lo que venció al reino de las tinieblas. El diablo sabe esto. Entonces, en la humillación, ¿sabe qué? Hay poder. En la vida de humildad hay poder. Así que el enemigo trata de robarnos esta vida de humildad y trata de hacerla extraña e incómoda para nosotros. Si usted puede ver, por ejemplo, la televisión, el cine, la literatura, los medios de comunicación, las redes sociales, todo está saturado de un modelo de ego.
todo está saturado de una vida de orgullo. Y ¿sabes qué? Nosotros venimos viendo televisión hace los años que estás aquí. Tú vienes viendo redes sociales desde que las redes sociales aparecieron, lo que es años. Tú vienes leyendo desde que la literatura, bueno, desde que naciste, qué sé yo, desde que pudiste aprender a leer, tú vienes leyendo. ¿Me estás entendiendo? Entonces tú fuiste de alguna manera adoctrinado. En tu cerebro fue implantado un modelo que no es el de la humildad ni el de la humillación, sino el del ego, el del orgullo. Y ahora venimos a Cristo y ¿sabe qué pasa? El Señor tiene que sacar ese adoctrinamiento y enseñarnos Biblia, enseñarnos palabra, enseñarnos el modelo de Jesús, que es muy diferente a ese modelo que venimos años viendo, estudiando y se viene formando parte de nosotros, haciendo parte de nosotros. Entonces, hoy es un llamado a que empecemos a descontaminar nuestras mentes de aquello y empecemos a buscar en Jesús el modelo de la humillación, entendiendo que en Él hay poder. Digan, en la humillación hay poder. Vamos a hablar de esto entonces, pero para comenzar tenemos que definir rápidamente, ¿verdad? ¿Qué es la humildad y qué es la humillación? Se parecen, pero no es lo mismo. La humildad es la cualidad de aquel que reconoce su verdadera condición. Repito, la humildad es la cualidad de aquel que reconoce su verdadera condición. ¿Cuál es tu verdadera condición? Mi verdadera condición como humanidad caída, de ruina sin Cristo. Esa es nuestra verdadera condición. Nuestra verdadera condición, como quien pecó y fue separado del Señor, destituido de su gloria y cayó, es de ruina espiritual, escuche, sin Cristo, ¿vio? Esa es tu condición, esa es la mía. Ahora, humildad es que tú reconoces esto, que reconoces tu fragilidad, que reconoces lo pequeño que eres, y por ello tú buscas al Señor y dependes de Él, y sabes que, como dice la Biblia, separado de Él, nada puedes hacer. Así que haces lo que dice Proverbio y no te fías de tu propia prudencia, ni haces nada por ti mismo, sino que te pegas a Él, al Señor, porque sabes que lo necesitas, porque entiendes cuál es tu condición. ¿Me están entendiendo? Esa es la humildad. Ahora, la humillación, que es de lo que yo voy a hablar, es el acto de bajarse. Así de sencillo. Es la decisión voluntaria de descender en lugar de elevarse. ¿Y a cuántos nos gusta esto? No sé. No sé. A nosotros nos gusta elevarnos, a nosotros nos gustan los primeros lugares, a nosotros nos gusta ser vistos, a nosotros nos gusta el trato preferencial, a nosotros nos gusta que se nos sirva. ¿Gracias a qué? A nuestra naturaleza caída. Sin embargo, gracias al Señor estamos en un proceso de transformación y de cambio, ¿verdad? Aleluya. Entonces tú y yo tenemos que aprender, y para eso va a requerir esfuerzo, vamos a tener que aprender, porque ya elevarnos sabemos, pero vamos a tener que aprender a descender, a bajarnos, a sentarnos en los últimos lugares, a servir a otros, a lavar los pies de los hermanos. Amén. A reconocer nuestro error, a pedir perdón, a reconocer nuestras debilidades, etc. Bajarnos. Miren lo que dice, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 6. Dice, humillaos, ¿vio la palabra? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Yo me humillo, dice, humillaos. Pedro está hablando a la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. O sea que somos tú y yo los que nos tenemos que humillar, es decir, bajarnos. Y luego dice que Él, es decir, el Señor, es entonces quien nos exalta cuando llegue el tiempo. Tu trabajo y el mío jamás es promovernos a nosotros mismos. Tu trabajo y el mío jamás es elevarnos, jamás es hablar de lo bonito que somos y de lo maravillosos que somos y de cómo deberíamos ser líderes y que cómo lo hacemos mejor que Beira y cómo lo hacemos mejor que Isabel que predicó, porque no me ponen a mí. Ese no es tu trabajo. Ese trabajo lo tiene que hacer el Señor. Tu trabajo es bajarte, tu trabajo es decir, bueno, yo puedo limpiar los baños, yo puedo venir a colaborar, a quién le tengo que pedir perdón, con quién me tengo que poner a cuentas, me tengo que poner sumisa bajo los pastores, bajo mis líderes. Ese es tu trabajo. Bajarte, entendiendo cuál es tu condición. Y entonces, cuando llegue el tiempo, será el Señor que te promueva. Como dice la parábola, no te sientes en las primeras filas. ¿Sabes por qué? Porque entonces llegará alguien que te tenga que decir, disculpa, pero esos puestos están reservados para alguien más importante. Si tú te sientas en las últimas filas, entonces podrá llegar alguien que te diga, mira, ubícate en las primeras filas que hay un puesto. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Humildad y humillación. Por allí leí
que la mejor forma de entender qué es la humildad, porque a veces nos cuesta entenderlo, que nos desagrada, porque tenemos un chip contrario, es compararnos con Dios. La mejor forma de entender qué es la humildad y cuál es nuestra condición real, esa de ruina sin Cristo, es compararnos con Dios. Y usted me dirá, qué locura. ¿Cómo podría yo compararme con Dios? No es ninguna locura. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, por ejemplo, en Efesios 4:13, que esto es lo que usted aspira. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿correcto? Eso es lo que usted aspira. A eso es lo que usted quiere llegar a ser. Usted quiere llegar a ser como Cristo. Cristo es Dios. Entonces no es una locura que yo me compare con Cristo, ¿correcto? No es una locura que yo me compare con el Señor. Es más, tengo que hacerlo. Y cuando yo me comparo con Cristo, cuando yo leo Mateo, Marcos, Lucas, cuando yo leo Juan y veo cuál fue la vida de Jesús, hermano, tengo que entender lo pequeño que soy. ¿Me está entendiendo? Porque nos comparamos con los humanos, nos comparamos con las novelas, nos comparamos con etcétera, y decimos, bueno, no estoy tan mal, pero es que tú no te tienes que estar comparando ni con protagonistas de novelas, ni con los hermanos, tú te tienes que comparar con Cristo. Y cuando te comparas con Jesús, dices, ok, la Biblia tiene razón, esta es mi condición. Y cuando entendemos nuestra condición, entonces parece que fuera triste. Parece que fuera triste porque decimos, uy, qué pequeño soy, uy, qué frágil soy. Hermanito, esa es la perspectiva que te va a permitir a ti avanzar. El entender tu condición de hoy es la perspectiva que te va a llevar a decir, tengo que avanzar. Porque el que corre una carrera y cree que ya llegó a la meta, ¿qué hace? Se sienta a tomar agua y a descansar y a echarse fresco porque dice, ya lo logré. Pero el que sabe que le falta mucho trecho para alcanzar la meta, prepara su mente y dice, me falta, aquí saco mi mayor esfuerzo. Y ese es el que alcanza la meta. ¿Sí lo ven? Entonces, si nosotros queremos crecer, tenemos que partir de este conocimiento. ¿Quiénes somos realmente? Sin Cristo, ¿correcto? Porque recuerde, tú tienes una promesa de parte del Señor. El Señor dijo que el justo, por ejemplo, avanza. Va en crecimiento como la luz del oro hasta que el día es perfecto, y el Señor dijo que Él perfeccionaría su obra en nosotros hasta que venga. Tú tienes una promesa, no es que tú vas a quedarte allí, pero tienes que entender dónde estás hoy y dónde debes estar. Y en dónde vas a apuntar, cuál es tu horizonte. Amén. Y eso parte de humildad, eso parte de una vida de humillación. Ahora, hoy vamos a estudiar 3 ejemplos que nos dio el Señor Jesús, y el primero está en Mateo 3, versículos 13 al 17. Porque el mejor ejemplo que tenemos de humillación es Cristo, lo vemos allí en Filipenses, ¿verdad? Mateo 3, voy a leer desde el versículo 13 al 17, dice, entonces Jesús vino a Galilea, de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese, aquí estamos hablando del bautismo de Jesús. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué era el bautismo en este contexto? Bueno, el bautismo hablaba de arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Juan dijo bautizo para arrepentimiento de pecado. El bautismo hablaba de confesión de pecado. Es más, se dice que los que se bautizaban en aquel tiempo no eran los judíos, sino los gentiles que se convertían al judaísmo. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban que por ser hijos de Abraham, ellos no tenían pecado. Ellos estaban bien. Entonces era muy raro que un judío viniera a confesar sus pecados o a arrepentirse en el bautismo. Venían los gentiles que adoraban a otros dioses y se arrepentían y entonces se convertían al único Dios, ¿verdad? Esto es el bautismo. Se dice que la gente hablaba o confesaba sus pecados verbal y específicamente durante el bautismo. Cuando iban, ellos estaban identificándose con el pecado. Ellos estaban diciendo, este que ven aquí, porque era un acto público, estaban diciendo, soy un pecador y estos son mis pecados. Y hoy muero mis pecados y resucito al Señor. Es lo que ellos estaban diciendo. Ahora, este es el bautismo. ¿Por qué Jesús se iba a bautizar entonces? Entendemos al entender qué es el bautismo, el por qué Juan no quería bautizarlo. Juan entendió la ironía que era que el único hombre sin pecado
bautizarse. ¿Para qué se iba a bautizar si él no tenía pecado? ¿Me está entendiendo? ¿De qué se iba a arrepentir? ¿Qué pecados iba a confesar? Así que Juan le decía, tú vienes a mí para que yo te bautice, pero si yo, que soy hombre pecador, porque Juan sí era un hombre natural, normal, caído, yo soy el que necesito que tú me bautices a mí. Yo soy el que necesito arrepentirme, yo soy el que necesito confesar mis pecados, tú no, porque te bautizaría. Pero el Señor le dijo, deja ya porque necesito cumplir toda justicia del Señor. Y es que el Señor necesitaba identificarse con el pecador, en todo. Esa era parte del plan del Padre. Cuando Jesús baja a las aguas, este es un supremo, diría yo, acto de humillación. Porque Él, como hombre sin pecado, como el Hijo de Dios, desciende a las aguas y quienes lo estaban mirando, ¿qué iban a decir? Ese es un pecador más. ¿Por qué? Porque se estaba bautizando, ¿me entiendes? Porque se estaba arrepintiendo de sus pecados, porque estaba confesando pecados. Y se dice que tal vez los pecados que Jesús confesó fueron los nuestros. Imagínense usted, ¿qué pecados estaría diciendo? El que lo estuviera viendo y escuchando diría, Dios mío, este es un pecador y tremendo. ¿Usted cree que esto no fue humillación? Esto fue un acto supremo de humillación. Él se estaba bajando a sí mismo al nivel del pecador, sin importarle lo que la gente observando podría decir, sin importarle lo que el medio, lo que los líderes religiosos, lo que pudiera pasar con el estatus de su ministerio, porque la gente diría es un pecador y es un rabí. ¿Me entiende? A él no le importó nada esto. Él se bajó. Él se humilló. Y este es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Sin importarnos nada ni nadie más, sino únicamente la opinión del Padre. Eso fue lo que pasó con Jesús. Solo le importó qué pensaría el Padre de él y cuál era el propósito de Dios. Ahora, miren qué tremendo, que el Señor habló en aprobación. Usted lo leyó allí. Dice que cuando subió de las aguas, luego de que hizo ese acto de humillación, subió de las aguas, dice la palabra, que se escuchó una voz del cielo y el Espíritu Santo descendió, y el Padre le decía al Hijo y a los que estaban allí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mire qué estaba diciendo el Señor, me agrada mi Hijo, me complazco en mi Hijo, y si pudiéramos agregar algo diríamos, me complazco en su esencia humilde y en este acto de humillación y en su vida que va a estar marcada y ha estado marcada por la humillación. Esto, estaba diciendo el Padre, me complace. Esto es lo que a mí me agrada. Este es el poder, o aquí, esta es la esencia, donde radica el poder de la humillación, es que esto es lo que agrada a Dios. Y como agrada a Dios, vamos a ver más adelante, mueve la mano de Dios a nuestro favor. Pero lo que a ti y a mí nos debe importar es que nosotros queremos agradar al Señor, ¿sí o no? Nosotros también queremos complacer al Señor. Si tú quieres ofrendar algo al Señor, si tú quieres que tu vida sea de adoración, que tu vida esté marcada por la humildad y la humillación. La próxima vez, por darte un ejemplo, que estés teniendo una discusión con alguien, recuerda esto. Recuerda que al Señor le agrada la humillación, le agrada la humildad. Y adelántate tú para reconocer el error. Adelántate tú para ser quien calle. Adelántate tú para ser quien pida perdón. Adelántate tú, ¿me está entendiendo? No esperes del otro, hazlo tú, poniendo la mirada en el Señor, entendiendo que lo que estás haciendo, aunque a ti te resulte incómodo, porque es así, aunque a ti te resulte doloroso, aunque a ti te parezca que estás perdiendo, porque así nos parece, que perdimos la discusión, no, tú no estás perdiendo nada, tú estás ganando porque estás ofreciendo adoración al Señor con tu vida de humildad. Y el Señor podrá decir, esto es olor fragante delante de mí, esto me agrada, esto me complace. A veces nos preguntamos qué podemos hacer por el Señor. Por ahí dice una canción, ¿qué puedo cantar a ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Dice una canción. ¿Qué podemos hacer? Humíllate. Humíllate. Sigue el modelo de Cristo y entonces el Señor se va a agradar de ti. Amén. Entonces la humillación, la vida de humildad complace al Señor. Y usted me dirá, pero Rebeca, ¿cómo puedo yo reconocer el error? ¿Cómo puedo ser yo quien se humille? ¿Cómo puedo ser yo quien pida
perdón si yo estoy en lo correcto, ¿verdad? Porque este es nuestro elemento. Pero ¿por qué si yo estoy en lo correcto? ¿Por qué si Él es el que está actuando con injusticia? Bueno, esa es tu pregunta. Ahora te pregunto, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo se humilló Jesús, por ejemplo, ante los líderes religiosos y políticos que lo estaban enjuiciando injustamente para montarlo en una cruz? ¿Quién estaba en lo correcto? Jesús. Jesús era limpio e inocente. Pero ellos estaban buscando falso testimonio en contra de Jesús y ya habían decidido, antes de llevar a cabo cualquier juicio, que Él iba a morir en la cruz. Es más, el sumo sacerdote, o mejor dicho, el suegro del sumo sacerdote, dijo en forma de profecía que él no sabía, pero él dijo, es mejor que uno muera por todos. Cuando se reunieron en contra de Cristo, él estaba diciendo que él muera. Antes de nada habían decidido que él iba a morir. Cuando lo enjuiciaron no fue justo, ni una oportunidad le dieron. ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver. Dice Mateo 26, de 59 al 64. Dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. ¿Lo vio? ¿Vio que sí es posible ser quien se humille, aunque tú seas el que tiene la razón? Muchísimo podría haber dicho Jesús, pero él cayó. ¿Por qué? Porque él sabía que esa es la voluntad del Padre. Él sabía que la voluntad del Padre era que él se humillara y fuera obediente hasta la cruz. ¿Vio? Entonces, aunque tú seas el que tiene la razón en la discusión, mejor, es una oportunidad para que tú te humilles y el Señor salga glorificado. Amén. Entonces ya no pienses en quién tiene la razón o quién es el ofendido y quién es el ofensor. Adelántate tú. Adelántate tú a pedir perdón, adelántate tú a la reconciliación, adelántate tú, porque todos tenemos algún error. Amén. Que nuestro caso no es el de Cristo, porque Jesús no tenía ningún error, pero tú y yo algunos tenemos. ¿Me está entendiendo? Tal vez con el que estás discutiendo sea el culpable de algo, pero tal vez, por ejemplo, tu reacción no fue la adecuada, tal vez tú tuviste paciencia, tal vez tú respondiste mal. Ahí hay algo por lo que tú puedes pedir perdón, hay algo por lo que tú puedes reconocer y abrir las puertas para la reconciliación. ¿Amén? Ok. Ahora vamos a ir a Juan 13. Vamos a leer los versículos 3 y 5. La respuesta del Padre entonces ante la humillación de Jesús fue su complacencia, pero además hubo algo más, y es que dice la palabra que el Espíritu Santo descendió y se posó sobre Jesús. Esto es maravilloso. Esto es precioso. ¿Sabe? Cuando nosotros nos humillamos, el Señor nos responde con su Espíritu Santo, con más de la presencia y de la manifestación de su Espíritu Santo. Y usted me dirá, pero es que yo ya tengo el Espíritu Santo, Rebeca. Correcto, tú tienes al Espíritu Santo. La Biblia dice que tú lo recibes como las arras de tu herencia en Cristo Jesús cuando lo recibes a Él. Él es el sello y los sellos no se quitan. Si tú realmente reconociste al Señor, Él vive y habita dentro de ti. Pero ¿sabes qué? Te pregunto, si tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, ¿por qué a veces parece que no estuviera allí? Te pregunto. A veces parece que no estuviera allí. Tú no ves su manifestación, tú no ves que te habla, tú no ves su mover, tú no ves nada. No se te mueve ni un pelo, como decían por ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se salió y dijo, vengo después. No, el Espíritu Santo está allí. Pero el problema es que tú y yo no le proporcionamos un medio, una casa, un templo, dice la Escritura, cómodo, para que Él se pueda mover. Y Él se pueda expresar a ti, y Él se pueda manifestar a ti. ¿Me está entendiendo? Entonces no es que recibamos al Espíritu por medida. Es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero cuando nosotros vivimos la vida de humildad, reconocemos nuestros errores, ¿sabe? Esa humildad es como los materiales del albañil para preparar una bella casa. Esa humildad nos hace reconocer, en mí hay pecado, en mí hay inmoralidad, yo discuto demasiado, yo guardo rencor, yo tengo amargura, yo miento. Y todo esto incomoda al Espíritu Santo porque Él es santo y no se puede mover con libertad en medio de nosotros, ¿me está entendiendo? Pero cuando tú empiezas a limpiar tu casa, cuando tú le empiezas a proporcionar un ambiente cómodo, entonces vas a ver
ver cómo Él se manifiesta a ti. Entonces, por esto el Señor dice, mi respuesta ante la humillación de mi hijo y ante tu humillación es mi espíritu, es el mover de mi espíritu. Fruto del Espíritu, queremos manifestación del Espíritu, queremos dones del Espíritu. Tenemos que empezar a humillarnos. Que nuestra vida esté marcada por la humildad, por reconocer cuál es nuestra condición real. Y ahí entonces empezaremos a ser transformados y a conocer más al Espíritu Santo de Dios. Amén. El versículo que les dije dice entonces, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ay, perdón, me adelanté un versículo. No, ese no. Y a Dios iba, se levantó de la cena, así es, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este ejemplo, esto es tremendo, hermano. Si nosotros pensamos en la humillación de Cristo, inmediatamente nos viene este ejemplo a la cabeza, ¿verdad? Y es que lavar los pies de alguien, en general, es una tarea vergonzosa, ¿cierto? En general es una tarea humillante. No sé si por aquí las chicas que se han hecho alguna vez el pedicure, pero a mí me pasa que a mí me da una pena darle el pie a la muchacha. La muchacha, el pie, y yo. Me da una pena porque yo relaciono los pies con algo, pues, una tarea vergonzosa. Me imagino que ellos no lo ven así, porque es lo común y no tiene nada de malo. Pero nosotros lo vemos así, ¿verdad? Lo vemos como algo humillante en general, lavar los pies. Pero en la cultura judía, esto iba muchísimo más allá. Mire, en la cultura judía, el lavar los pies, cada vez que las personas entraban en una casa, en esa casa se les debía lavar los pies, porque el tipo de sandalias que ellos utilizaban y los caminos que tenían eran muy sucios y se ensuciaban mucho. Al entrar en una casa tenían que ser lavados y venían esos pies potentes, ¿verdad? Ahora, esa tarea se consideraba tan humillante, tan vergonzosa, que se reservaba para el siervo, el esclavo más pequeño de toda la casa. El esclavo menos importante, más insignificante de toda la casa, él era el encargado de lavar los pies de los invitados. Así se consideraba de humillante en la cultura judía lavar los pies. Y además, entre la relación de rabí y discípulo, porque Jesús era el rabí o el maestro de sus discípulos, ¿verdad? En esa relación, el rabí o el maestro podía pedirle muchísimas cosas a sus discípulos, muchísimas cosas. Habían algunos que hasta abusaban de este poder que tenían. Pero si una cosa jamás podía pedir un rabí a sus discípulos, era que le lavara los pies. Podían pedir casi cualquier cosa, pero lavar los pies no, porque se consideraba demasiado humillante. Miren, estoy hablando del rabí de los discípulos al rabí, ¿verdad? Ahora miren lo que hizo Jesús. Jesús como rabí, como maestro, él no esperó que le lavaran los pies a él, sino que él se ciñó la toalla y preparó el lebrillo para lavar él los pies de sus discípulos. Esto era impensable. Esto era impensable, esto no existía, esto probablemente Jesús lo hizo por primera vez. Un rabí lavándole los pies a sus discípulos. Era algo demasiado humillante, demasiado vergonzoso, y el rabí tenía un estatus de privilegio sobre sus discípulos. Así que esto jamás se esperaría. Es más, sería algo rechazado. Fíjense cómo Pedro reaccionó. ¿Se acuerdan de la reacción de Pedro? No, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le tuvo que decir, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entendemos la reacción de Pedro. Entendemos por qué Pedro se asustó y dijo, ¿pero qué es esto? Porque realmente era algo impensable, realmente pues salía del modelo. Y ahí vemos lo que veníamos diciendo al principio, que para la sociedad la humillación es desagradable, es algo negativo. Así era para Pedro. Ahora mire que Jesús tuvo que hacer esto porque Pedro y sus discípulos tenían implantado el chip del mundo. El chip del ego lo tenían implantado. No solo por esta reacción de Pedro. Mire, en Lucas 22 se nos dice que cuando ellos entraron a esta cena, venían hablando de quién en el reino sería el mayor. Imagínense usted. Entrando en la cena en la que Jesús les iba a lavar los pies, ellos venían hablando, ¿será que tú eres el mayor? ¿Será que yo? ¿Será que quién se va a sentar al lado de Jesús? ¿Será que...? Jesús escuchó esta conversación y dijo, Dios mío,
tengo que enseñarles. Tengo que cambiar esa mentalidad y esos pensamientos que ellos traen del mundo. Y otra razón por la que digo esto es que ellos tenían los pies sucios. Recuerda que le dije que cuando llegaban a una casa, antes de entrar a la casa, tenían que lavarse los pies. ¿Por qué tenían los pies sucios? Pregunto. ¿Por qué tenían los pies sucios a media cena cuando Jesús se paró para limpiárselos? Cuando entraron a la casa, como ellos eran los únicos participantes, Jesús y sus discípulos, allí no habían esclavos, allí no habían siervos, nadie quiso hacer el trabajo de lavar los pies. ¿Me está entendiendo? Nadie se ofreció, nadie dijo, yo le puedo lavar los pies a Pedro y tú se los lavas a Juan y tú, nadie le ofreció a Jesús, vamos a lavarte los pies, lo hacemos entre nosotros, aquí tú a mí, yo a ti. Nadie quiso hacer el trabajo de lavar los pies. ¿Me está entendiendo? Nadie se quería humillar. Jesús vio todo esto y dijo, no me queda otra, tengo que darles ejemplo. Porque ya en su vida les había dado buen ejemplo, pero tuvo que darles un ejemplo visible y palpable. Ya no podía ser por parábola, ya no podía ser por historia, tenía que ser por un ejemplo vívido para que ellos empezaran a cambiar su mentalidad. Entonces se para de la cena y hace 3 cosas, dice la palabra. Y este es el ejemplo que les digo, el ejemplo que nosotros debemos seguir. Número 1, se levantó de la cena. Se levantó, estaban comiendo todos, ¿verdad? Disfrutando. Y Jesús para de disfrutar, para de estar cómodo en su lugar, de esa posición de descanso, de complacencia. Él se para, se incomoda, ¿me está entendiendo? Y se coloca en una posición forzada de inclinación en el cuerpo para lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Para humillarnos hay que incomodarnos. Cuando tú vayas a lavar los pies de otros, cuando te vayas a doblegar debajo de la autoridad, cuando vayas a callar y vayas a decir, sí, tienes razón, pastor, etcétera, etcétera, a ti eso te va a incomodar, a ti eso te va a doler, eso va a representar para ti que te estás levantando de la cena y de tu comodidad para incomodarte. No te sientas raro, porque a veces decimos, no, es que cuando hacemos la voluntad del Señor nos tenemos que sentir bien porque es la voluntad del Señor. No todas las veces. A veces la voluntad del Señor se hace llorando y padeciendo. ¿Me está entendiendo? Y la humillación es un ejemplo. Humillarse, vivir una vida de humildad se hace incomodándose. Pero Jesús nos dio ejemplo. Amén. Número 2, dice que Jesús se quitó su manto y se ciñó la toalla. Se quitó su manto, habla de que Él se despojó de algo. Se descubrió, se destapó. Y igual pasa con nosotros. Cuando nosotros nos vamos a humillar, cuando vivimos una vida de humildad, nos despojamos. Parece que perdemos, ¿verdad? A veces tenemos que ceder y que entregar a otro lo que nosotros consideramos que es nuestra ganancia, que es la mejor parte, como hizo Abraham, ¿verdad? Que le entregó la mejor parte a Lot, le dijo, ve y toma la tierra que tú quieras. Ese es un modelo de humillación, ese es un modelo de lavar los pies de los otros, pero Abraham salía perdiendo, o por lo menos parecía que Abraham salía perdiendo. Al final, ¿quién perdió? ¿Se acuerda de la historia? Lot, porque se estableció cerca de Sodoma y Gomorra, que al final pues, desapareció. ¿Me estás entendiendo? Y en cambio Abraham fue bendito. Así es la humildad. Así es la vida en el Señor. Tú sientes que te despojas, tú sientes que pierdes, pero tú estás ganando. Porque tú estás complaciendo al Señor. Y entonces el Señor moverá su mano a tu favor. Al principio no se ve, pero al final ten paciencia, porque lo que tú siembras vas a cosechar. Amén. Y número 3, el Señor hizo el trabajo completo. Porque dice la palabra que Él preparó el lebrillo, le colocó el agua, se ciñó la toalla, hizo todo el trabajo, del principio hasta el final. Por allí Jesús habría podido decirle a Pedro, Pedro, prepara el lebrillo, échale el agua, alguien que me tenga la toalla. Pudo haber dicho, yo voy a lavar los pies de Pedro y ustedes siguen mi ejemplo y se lavan entre ustedes, qué sé yo. Pero Él hizo el trabajo completo.
de principio a fin. ¿Por qué? Porque Él nos estaba mostrando que la vida de humildad es de compromiso. La vida de humildad se hace en serio. ¿Me está entendiendo? Tienes que estar determinado a vivirla. No es que un día vas a vivir el modelo del ego y un día vas a vivir el modelo de humildad y vas a decir que humilde soy. No, en ti reina el orgullo. Si nosotros aún vivimos bajo el modelo del ego, no podemos decir que hayamos sido libres del orgullo. ¿Me está entendiendo? Tienes que comprometerte y pelear todos tus días para destronar al ego, para destronar al yo, para sacar la idolatría del yo y el modelo del orgullo. Esto cuesta, ¿me está entendiendo? Esto cuesta, y no es que se lo puedas dar el trabajo al pastor, por eso Jesús no le dio el trabajo al otro. A veces no, que el pastor es el que me tiene que ayudar a que yo sea libre de esto. Tú tienes que comprometerte, tú tienes que esforzarte, tienes que determinar hacer el trabajo desde el principio hasta el final, porque sabes que el Señor te va a respaldar. Al final el poder es el de Dios, pero Él quiere verte a ti moviéndote en su nombre, porque eso es la fe. Porque esa es la obra de la fe. ¿Me están entendiendo? Entonces este es el modelo que nos dejó el Señor Jesús aquí. Pero ¿sabe qué me encanta a mí? No solo lo que hizo, sino cómo pudo hacerlo. ¿Cómo logró hacer esto? Porque, como le dije, la humildad y humillarse no es fácil. Es un reto para nosotros cada vez que tenemos que reconocer el error, pedir perdón, doblegarnos a la autoridad, lavarle los pies a los hermanos. Esto es difícil, es un reto. ¿Cómo lo logró Jesús? Mire qué tremendo. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y entonces, continúa diciendo, se preparó para lavarle los pies a los discípulos. Esta es la razón por la que Jesús logró humillarse. Se dice que Juan es el evangelio que muestra más la perspectiva interna de Jesús. Se cree que es tal vez porque Juan era muy íntimo de Jesús y le preguntaba, ¿qué pensaste tú, Señor, cuando hiciste esto? Probablemente, yo me lo imagino así, a Juan preguntándole al Señor Jesús, Jesús, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo te bajaste tanto, tú siendo rabí, para lavarnos los pies a nosotros? ¿Cómo lo lograste? Y el Señor respondiéndole, yo sé, te lo voy a parafrasear lo que te acabo de leer, yo sé que el Padre me ha dado todas las cosas en las manos y que he salido de Dios y que a Dios voy. ¿Usted me está entendiendo? Jesús estaba diciendo, yo sé cuál es mi valor, yo sé quién soy, conozco mi identidad y mi valía, y por ende humillarme, bajarme, jamás me va a hacer perder algo a mí, porque yo sé que lo he recibido todo en mis manos, sé que vengo de Dios y sé que voy a Dios, sé cuál es mi valor. Quien se humilla es quien reconoce su identidad en Cristo. Es quien sabe que a pesar de sí, su naturaleza caída y su estado de ruina sin Cristo, sabe que tiene una posición en Cristo en la que entonces todo lo puede. ¿Usted me está entendiendo? El que logra humillarse es el que entiende que es valioso para Dios. Y entonces sabe que aunque en lo natural y en lo humano pueda parecer que está perdiendo algo, realmente, simultáneamente, está ganando algo en Cristo. Está ganando en el reino, está ganando en el Señor. ¿Lo veo? Entonces la humildad, nada que ver con lo que dijeron en el mundo. Porque en el mundo dijeron que la humildad es para débiles. ¿Sí o no? En el mundo dijeron que quien se humilla es el perdedor y es el débil. No. El que ha logrado vencer a su orgullo, el que ha logrado doblegarse, el que ha logrado bajarse a sí mismo, sabe que ese es un trabajo de valientes. Cuando tú lo logres, vas a decir, wow, esto sí que costó, pero lo logré. Porque este es un trabajo de valientes. Y lo vas a poder hacer cuando tu identidad en Cristo esté firme. ¿Sabe? La desmedida estima propia, ese pensarme superior a los demás, ese orgullo, nace primero de una estima dañada. Nace
autoestima demasiado baja, que fue creada por el medio, por las heridas, por los padres, por los maestros que dijeron, tú no sirves para nada, tú eres tonto, tú eres... Esa estima dañada del principio, que no tiene identidad, que no sabe quién es, que no conoce su valor, ese se transforma para ser el orgulloso de hoy, porque dice, me voy a proteger. ¿Me están entendiendo? Entonces, la única manera de vencer el orgullo y manifestar la humildad es tener una identidad sana en Cristo. Es estar posicionado en Cristo, es escuchar su voz y que Él te diga, sí vales. Y no importa lo que el mundo diga, no importa lo que los demás vean o lo que consideren, importa mi opinión. Valemos en el Señor. Y mire esto, es tremendo que cuando Jesús oró por sus discípulos, antes de subir a la cruz, Él le dijo al Padre, orando por los discípulos, que el Señor los guardara y todo esto, el Señor les dijo, estos han guardado tu palabra. Está hablando de unos discípulos que en unas horas lo iban a abandonar. ¿Usted me está entendiendo? Pero orando al Padre le dijo, estos guardan tu palabra. Así es como nos ve Jesús a nosotros. ¿Usted me está entendiendo? A pesar de tus errores, a pesar de lo que hiciste ayer y lo que el Señor sabe que vas a hacer mañana, el Señor dice, estos han guardado mi palabra. Qué hermoso. Esa es tu valía en el Señor. Y así es como tú debes verte. Amén. Y así entonces no te va a doler cuando alguien te dé una crítica objetiva. Porque nos dolemos. Queremos los aplausos, pero cuando alguien dice, puedes hacer mejor esto. ¡Auch! ¿Pero por qué te va a doler? Si tú conoces tu valía en Cristo, ahí hay un problema de identidad. Ahí hay un problema de identidad en el Señor. Entonces no te va a doler perder esa discusión o pedir perdón, porque sabes que no estás perdiendo nada realmente, sino que estás ganando, que estás agradando al Señor. Y sabes que nada de lo que pase te resta valor. Amén. Nuestro último ejemplo lo vamos a ver en Juan 18, del 4 al 6. Juan 18, del 4 al 6, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con él Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Cuando fueron a buscar al Señor Jesús, el Señor sabía que era la voluntad del Padre que Él fuera a la cruz, así que Él se adelanta a su destino y les dice, ¿a quién buscan? Y los hombres que venían le dicen, a Jesús Nazareno. Jesús dice, yo soy. Jesús Nazareno era un título despectivo. No sé si usted sabía esto. Lo utilizaban sobre todo los enemigos de Jesús para referirse a Él como alguien que venía de Nazaret. Y Nazaret era un lugar pequeño, insignificante, es más, desapareció. Era un lugar en el que la vida moral y religiosa era escasa. Por eso es que cuando usted ve que Jesús está llamando a sus discípulos y lo presentan a Natanael, ¿se acuerdan? Natanael dice, y de Nazaret puede salir algo bueno, ¿se acuerdan? Porque era reconocido que Nazaret era un lugar insignificante. Entonces, cuando están llamando a estos hombres a Jesús, buscamos a Jesús Nazareno, están diciendo, estamos buscando a este insignificante hombre. Sin decir que venían con armas, sin decir que venían con malas intenciones y todo lo demás. Pero ellos estaban dando un título despectivo. Lo estaban tratando de avergonzar, de humillar. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Jesús nos dijo, ya va, sosténmelo ahí. Sí, yo vengo de Nazaret, pero yo soy el Hijo de Dios. Pudo haber dicho, por ejemplo. Así responderíamos nosotros. No, Jesús dijo, a Jesús Nazareno, yo soy. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esta es la humildad, este es el corazón humilde de nuestro Señor Jesucristo.
niñito que nació en un lugar, en un establo, porque nadie lo quiso recibir, que lo pusieron en un pesebre porque no tenía cuna, en un lugar donde comían los cerdos. Ese soy yo. Y si hablamos de que Jesús nació en un pesebre, nació en un establo, bien, pero ¿sabes qué? Los ángeles lo anunciaron y una estrella lo señaló. ¿Me estás entendiendo? Si tú vives un modelo de humillación, pero a su tiempo, el Señor te exalta. Entonces, el Señor tomó este título como una corona. Mire lo que dice Trapp, es un autor cristiano. Él dijo, él tomó un título, lo llamaban Jesús Nazareno como forma de oprobio. Él lo toma y lo usa como corona. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo? ¿No deberías agradarte, ser feliz cuando tienes la oportunidad de humillarte? Sí deberías. Sí deberías. Porque esa es tu oportunidad de ser como Cristo. ¿Me estás entendiendo? Esa es tu oportunidad de agradar al Señor. Ahora, para terminar, cuando Jesús dice, yo soy, sí, se estaba identificando con el Jesús Nazareno, pero ¿sabes qué? También se estaba identificando con el Hijo de Dios. También se estaba identificando con la deidad, porque esa palabra, yo soy, era un título reconocido entre los judíos para referirse a Dios. Él estaba diciendo, sí, simultáneamente soy ese pequeño de Nazaret, pero también soy Dios. Y allí dice la palabra que al escuchar estos hombres, yo soy, retroceden y caen a tierra. Esto fue un destello del poder sobrenatural de Dios. Jesús no se estaba resistiendo al arresto. Más adelante él repite, ya os he dicho que yo soy. Y allí no pasa nada y lo toman. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre que él fuera a la cruz. Pero ¿saben qué? Hubo un destello de la gloria del Padre y del poder de Dios, porque el Señor estaba aprobando. El Padre estaba probando la vida de Jesús. El Padre estaba probando que Él era humilde, pero también era Dios. ¿Me están entendiendo? Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Nosotros vivimos una vida de humillación, y cuando vivimos esa vida de humildad y humillación, simultáneamente estamos dando testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Porque no hay forma de que nos parezcamos más al Señor que siendo humildes. Amén. Entonces tú estás esperando que la mano de Dios se mueva a tu favor. Humíllate, porque aquí ves la mano de Dios. Aquí ves como Dios Padre metió su mano a favor de su Hijo. ¿Por qué? Se desató por un acto de humillación de su Hijo. Lo mismo tienes que hacer tú. Tú no tienes por qué ser quien te defienda. A veces no, es que yo me tengo que defender, yo tengo que demostrar mi punto, porque es que si no me defiendo me ponen al final, porque es que si no me defiendo pierdo, porque es que si yo no hago esto, olvídate de eso. Jesús nunca se defendió a sí mismo, pero el Padre se manifestó a su favor hasta el final, aún en su muerte de cruz, porque le resucitó y le sentó a la diestra del Padre. ¿Me está entendiendo? Empecemos a verlo como lo ve el Señor. Cambiemos el chip, cambiemos el pensamiento, cambiemos la mentalidad y empecemos a entender que si tú logras humillarte, que si tú logras ser quien haga todo esto que hemos mencionado hoy, reconocer el error, pedir perdón, lavarle los pies a los discípulos, doblegarte bajo la autoridad, etc., el Señor se va a agradar y tú vas a tener ganancia, jamás pérdida en el reino. Amén. Oremos. Aleluya. Bueno, vamos a orar. Vamos a aprovechar esta oportunidad para pedirle perdón al Señor, porque estas palabras nos recuerdan la humillación y a veces la vivimos un rato y después se nos vuelve a olvidar. La vivimos en los tiempos fáciles y cuando vienen los tiempos de prueba, entonces otra vez vuelve a salir el ego, otra vez vuelve a salir el orgullo. Así que tenemos que estar constantemente regresándonos al Señor, constantemente volviendo a casa, constantemente pidiéndole perdón al Señor hasta que venga el rompimiento en nuestras vidas. Amén. Gracias te damos, Señor,
Bueno eres, maravilloso eres tú, Señor. Queremos honrarte, Jesús, aleluya. Nos maravilla tu vida de humildad, Señor. Nos alegramos, nos sorprendemos, Señor, al leer en la Escritura todas las cosas que tú hiciste, Señor. Y cómo te bajaste a ti mismo y te identificaste con el pecador, siendo el Hijo de Dios, siendo el gran yo soy, aleluya, siendo en quien todas las cosas fueron hechas, Señor, aleluya, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores. A ti no te costó, Señor, o tal vez si te costó lo hiciste, Padre. Fuiste obediente para humillarte por causa de nosotros, Señor, para darnos un ejemplo certero, un ejemplo que nosotros podamos vivir, para decirnos, tú lo puedes hacer porque yo lo hice y en Cristo, en mí, todo lo puedes hacer, aleluya, gracias, porque hoy entendemos que es posible, Señor, aunque en el mundo la humildad sea algo raro, aunque en el mundo la humildad sea algo escaso, algo que poco se ve, Señor, hoy nosotros sabemos que es posible para nosotros, tus hijos, vivir imitándote, Señor, gracias, gracias por esta oportunidad que nos das de glorificarte, de honrar tu nombre, de agradarte, de complacer tu corazón. Gracias por esta oportunidad que nos das de traer una ofrenda que te agrade, aleluya. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque queremos ser como tú. Anhelamos, Señor, eso que dice la palabra, esa estatura de la plenitud de Cristo. Anhelamos, Señor, eso, Dios. Pero sabemos que van a haber desafíos en el camino. Sabemos, Señor, que no va a ser fácil. Sabemos, Señor, que van a haber enemigos, Señor, que se van a levantar dificultades. Oh, Señor, pero también sabemos que en ti tenemos la victoria. Así que te pedimos que nos fortalezcas, Señor. Es tu Espíritu Santo el que puede hacer esta obra en nosotros, Señor. Solos no podemos hacer nada y eso lo entendimos desde el principio, Señor. Así que Espíritu Santo, te pedimos hoy, Señor, que pueda ser nuestro aliado en este camino de la humildad, aleluya. Que pueda ser nuestro aliado, que pueda ser quien nos hable en todo momento, que pueda ser quien nos redarguya, quien nos convenza de pecado, Señor, quien nos diga esta actitud no está bien, esta decisión no está bien. Aquí está hablando el ego, aquí está hablando el yo, aquí está hablando el orgullo en tu vida, aleluya. Y nosotros tengamos la valentía en ti, el poder en ti, porque lo recibimos de ti, Espíritu Santo, para resistir al diablo y que él huya de nosotros, aleluya. Porque esta es una carrera de resistir a nuestros enemigos, Señor. Resistimos al orgullo, resistimos el modelo del ego que está en esta sociedad y en este mundo, aún en las iglesias que abunda, Señor, y determinamos, Señor, que nosotros vamos a ser diferentes. Y no es por nosotros mismos, aleluya, es porque tú lo puedes hacer en nosotros, es porque tú nos has prometido, Señor, que tú vas a perfeccionar la obra, es porque tú nos has prometido, aleluya, que vamos a avanzar, que vamos a crecer, Señor, porque fuiste tú quien pagó el precio, porque fuiste tú quien dijo en la cruz, consumado es, aleluya, porque fuiste tú, Señor, quien exhibiste, quien despojó al reino de las tinieblas y entre esos al orgullo, entre esos al Leviatán, está debajo de nuestros pies, aleluya, está debajo de nuestros pies, ha sido vencido, Señor, aleluya, por tu sacrificio, por tu victoria en la cruz del Calvario, y ese mismo poder de la resurrección que te levantó a ti entre los muertos, ese mismo Espíritu de Dios, aleluya, hoy nos empodera a cada uno de nosotros, oh sí, Señor, hoy nos empodera a cada uno de nosotros, aleluya, para doblegarnos, para ser sumisos, para bajarnos, Señor, para reconocer nuestros errores, para reconocer nuestras debilidades, para pedir perdón cuando tenemos que hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque es verdad, y por eso lo repetimos tanto, cuando tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es la verdad absoluta y decidimos vivir en esa verdad, Señor. Decidimos caminar en ella para agradarte, Señor. Gracias, amado. Bendice a este pueblo, fortalece a este pueblo en esta lucha, Señor. Sé, Señor, que cuando tú hablas de algo, inmediatamente al salir de este lugar, empieza la prueba, empieza la práctica, empieza la oportunidad de manifestar y de poner en práctica tu palabra. Que estos que hemos escuchado hoy no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos practicantes de tu palabra y podamos vivir el poder de ella, aleluya, que es como espada que penetra
por este tiempo, tu palabra, Señor, gracias. Enséñanos a ser humildes, Señor. Esto proviene de ti y de nuestro deseo, Señor, de ser imitadores tuyos. Gracias te damos, Rey. Si en esta mañana usted necesita que oremos por usted, puede pasar y vamos a tener este tiempo